Muy buenos días, muy buenas tardes, mis amados hermanos. Domingo 29 de enero. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro culto de adoración. Recuerden, estamos aquí solamente para adorar a nuestro Señor. Nuestra intención es solamente reconocer lo que Él hace, lo que Él ha hecho entre semana con nosotros. Él nos ha bendecido de gran manera. Así pues, continuemos con la oración de invocación. Clamamos a ti y te buscamos, deseamos aprender de ti y tus caminos. Que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Va por ti, mi amor. Oh, sí, Señor, tú eres grande. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana. Grande, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Una vez más. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Grande. Los reinos de este mundo son tuyos, Señor. Oh Dios, grande y fuerte eres tú. Oh sí, Señor. Mis amados hermanos, la lectura de la Escritura la tenemos en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. La versión que estaré usando para esta lectura es traducción del lenguaje actual. Las bienaventuranzas. Cuando Jesús vio a tanta gente, es bendiciones. Cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida.
Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos formarán parte de su reino. Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra de Dios. Después que Jesús se sentó, mucha gente sigue a Jesús y comienza a enseñarles diciendo que la felicidad se encuentra en el estilo de vida que propone el Evangelio, síntesis del reino de Dios.
Son felices los que tienen espíritu de pobres, de vida sencilla y que confían siempre en Dios. Cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y Él comenzó a enseñarles. Oremos. Agrádate de nuestra oración, escucha nuestras peticiones y nosotros escuchamos atentos tu palabra. Confirma en nuestros corazones y en nuestra mente a través del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recuerden, mis amados hermanos, que en la tradición rabínica, el maestro que enseña se sienta y entonces alrededor de él los demás escuchan atentos para ser enseñados. Nosotros ahora hablamos de predicación, no, estamos hablando de realmente enseñar. Estamos hablando no de confrontación, no de controversia, estamos hablando de un diálogo donde ambos quieren aprender, no donde alguien quiere demostrar su punto de vista. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes a lo que hoy intentamos hacer. Nos gusta estar en una clase, pero para demostrar que el profesor está mal. No, en este caso todos se sientan y están atentos a la palabra de Dios. Después de todo lo que acabamos de leer, se refiere a un estado de felicidad y prosperidad. Constituye una bendición de Dios, aplicada a diferentes situaciones en la vida humana. Se pueden encontrar muchos ejemplos de este tipo de bendiciones en el Pentateuco, específicamente Deuteronomio 33, versículo 29, ustedes pueden buscarlo. En la literatura sapiencial, como en Salmos 1:1, profetas, Isaías 56:2. El Nuevo Testamento también adoptó parte de la literatura judía y su práctica. Por ejemplo, Lucas 10:23, Juan 13:17, Hechos 20:35, y nos podemos seguir y seguir y seguir. Ustedes pueden buscarlo. Estas 8 bienaventuranzas están referidas al reino de los cielos, o reino de Dios. Nótese que para la primera bienaventuranza la recompensa es el reino de los cielos. También lo es en el caso de la última bienaventuranza. De aquí se puede deducir que la llegada del reino es la bienaventuranza por excelencia. El Mesías viene proclamando el reino de la misma manera que lo había empezado a anunciar Juan. ¿Recuerdan lo que decíamos el domingo pasado? Jesús es el reino. Mateo ha preferido usar la expresión reino de los cielos en lugar reino de Dios, que usan los otros evangelistas. La razón es que en el ambiente judeo-cristiano de las comunidades mateanas no se puede o no es propio usar el nombre de Dios o Yahvé en el Antiguo Testamento. La palabra cielos es una manera indirecta de referirse a Dios, pero sin nombrarlos. Así que cuando alguien habla en el Nuevo Testamento sobre el reino de los cielos, solo está hablando del reino de Dios. Que los otros evangelios lo usan libremente al hablar del reino de Dios. La celebración del compromiso en el reino de Dios. Hoy por hoy, la significación del reino de Dios ha llegado a constituir un tema ineludible para el estudio de las iglesias. Celebrar el compromiso en el reino de Dios es una respuesta de fe. Debido a los diversos contextos eclesiales, sociales, geográficos, culturales, en fin, se comprenderá que expresiones como celebración y compromiso va a variar en su significado de un grupo cristiano a otro. Por eso es necesario arrojar luz sobre lo que a simple vista pareciera algo complejo, difícil y solo apto para los teólogos profesionales. Así que comencemos brevemente por definir los conceptos o ciertos términos que estamos manejando. El primero, celebración. Usamos el término celebración para indicar toda actividad y actitud del culto de los cristianos, lo que nosotros llamamos el culto dominical o el servicio o los servicios que tenemos. Celebración encierra, entre otros sentidos, el sentido de alabar y reverenciar. ¿Qué celebramos? ¿A quién alabamos y por qué? Bueno, celebramos la solemnidad de la vida frente a Dios. Alabamos a Dios, dador y sustentador de la vida. Indica conmemoración de los hechos históricos de Dios a favor de su pueblo. Señala también la dedicación del pueblo que renueva sus votos ante el Señor. En sentido estricto,
La celebración viene a ser un culto, una liturgia, un servicio religioso, una festividad, pero en sentido amplio, la celebración es una actitud, culto o liturgia en toda la vida. Es un constante ofrecerse al Señor en sacrificio vivo, santo y agradable, y sobre todo inteligente. Romanos 12:1. Puede decirse sin exageración que la celebración es vivir una vida festiva o vivir de tal forma que la gente reconozca que estamos en permanente fiesta. Es más, uno de los primeros sentidos de liturgia o culto, servicio, es la obra pública o servicio social. Pablo se considera un liturgo de los gentiles como un ministro siervo. Igualmente habla de Epafrodito que sirvió, ministró e hizo su liturgia por las necesidades del apóstol. Aún el mismo Señor es presentado como un servidor o ministro. Así pues, ministrar como sacerdotes. Recordemos que nosotros somos sacerdotes de acuerdo al orden de Melquisedec, pero no es el tema de hoy. Todos somos real sacerdocio en la presencia de nuestro Dios. Por lo tanto, el sacerdote tiene su equivalencia en el servicio como diácono. Diaconía y liturgia nos colocan como servidores de la gente en el reino de Dios. Servidores de aquellos por quienes el Señor, que no vino a ser servido sino a servir, nos dio el ministerio de reconciliación. Por cierto, recuerdo haber dicho hace 2 años cuando estábamos en el ministerio de comida, Food Pantry, que lo que estábamos haciendo en ese momento era el real culto que Dios buscaba. Nuestras acciones en congruencia con lo que decimos. Bueno, más o menos entendimos lo que es la celebración. Ahora intentemos entender lo que significa compromiso. Con esta palabra indicamos nuestro deseo de ser fieles, nuestro interés de cumplir un acuerdo. El compromiso conlleva un elemento de responsabilidad y seriedad en la vida. Es necesario subrayar el elemento humano y colectivo del compromiso. La responsabilidad es compartida. El compromiso es una alianza responsable con Dios y con la gente. El compromiso es con Dios y con la gente. Hacerle caso a Dios y servir a la gente. Lo cual exige fidelidad en el cumplimiento de las exigencias de Dios para los suyos. Dicho compromiso pone de relieve nuestro grado de fe, manifiesta nuestro lugar en el pueblo de Dios comprometido con la tarea redentora del reino de Dios. Nuestra fe, esa acción, supera todo obstáculo por el amor de Cristo. Amor y compromiso en el reino de Dios van de la mano. No hay amor sin compromiso, ni compromiso sin amor. Pablo sabía que nada ni nadie lo podía separar de su compromiso amoroso, ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte. Romanos 8:35. Por último, el reino de Dios. El domingo pasado hablamos del reino de Dios en términos generales. Ya sabemos que no se iguala a los reinos con sus monarcas humanos como Inglaterra, España, etc. El reino de Dios no es un lugar geográfico específico, no es un estado político, no es una nación con plebeyos y un grupito que compone la familia real. Si sabemos que esta idea del reino de Dios llena todo el horizonte bíblico y además concretaba el mensaje mismo de Jesús que lo definía como el evangelio del reino, el reino de Dios. No hay duda de que la expresión usada por Jesús, reino de Dios, recoge toda la herencia que el Antiguo Testamento nos deja. La presencia de Dios que obraba entre los seres humanos como Señor de la creación y soberano sobre toda la idolatría. Pero aún más, Jesús elevó este concepto a niveles más radicales y personales. Jesús mismo es el Señor, dador de la vida y permanente, vida eterna, a todo hombre y mujer que se compromete fielmente con su causa. En otras palabras, Jesús se presenta como el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Ya lo dijimos. En términos que supera todo sentido, territorial, geográfico
étnico o nacional. Ningún nacionalismo está basado en la Biblia. Aunque Jesús nos definió la expresión reino de Dios, sus hechos y dichos nos guían a concluir que Él se refería a la presencia de Dios entre los seres humanos. Ese es el reino de Dios. Él alude a su persona con autoridad, a su persona con dominio. Realmente se debería pensar más en la realeza de Dios, el reinado de Dios o la soberanía de Dios. Estas expresiones indican el nuevo orden humano y justo que Dios inauguró en Jesús. Orden que es una denuncia ante la injusticia y la muerte. Por eso, el cuarto evangelio, Juan, ante la injusticia y la muerte, prefiere hablar de la vida y vida en abundancia en lugar del reino de Dios. La vida plena y digna es expresión del reinado de Dios. Quiere decir que si nosotros somos parte de este reino de Dios y estamos proclamando el evangelio del reino de Dios, que es a través de Jesús, obviamente vamos a tener una vida plena y en abundancia. Diremos también entonces que el reino de Dios es otra forma para mencionar a Dios mismo. Jesús pues es el reino y Él es la vida misma. Ante el reino de Dios hay resistencia de los reinos de injusticia. Ante la vida plena encaramos manifestaciones de muerte, deshumanización sistemática de los poderes de este mundo. Por eso Jesús, que inauguró el reino o la soberanía de Dios entre las gentes, lucha contra toda clase de injusticia. Algún día vamos a hablar de qué es luchar para Dios. Y espera que los suyos, nosotros los discípulos, seamos señales vivientes de la justicia, haciendo la voluntad de Dios y teniendo una vida plena y en abundancia. No estoy hablando del evangelio de la abundancia, Estos son cosas distintas. Nos toca celebrar nuestro compromiso con Jesús. Esta celebración es una fiesta, por ese hecho es una expresión alegre de la vida que tenemos. Por otro lado, celebramos la vida misma de quienes están en el ámbito de vida plena, o sea, dentro del reino que es Dios en Cristo. Celebrar el reino de Dios es comprometerse con la vida misma. Para los que estamos aquí en Estados Unidos, recuerdan aquella época donde fueron las grandes manifestaciones, miles y miles en todo el país, que todos dijeron el gigante despertó, ¿se acuerdan? Y me decían, ¿qué hacemos ante el enojo de la gente que no está a gusto con nosotros? Simple, hagan fiesta, celebren, no peleen, celebren que Dios está con nosotros. Estamos hablando de eso. Nosotros no pedimos permiso para ser felices. Nosotros tenemos la felicidad gracias a nuestro Señor Jesús. Por eso celebramos en toda circunstancia. Eso es luchar en contra de la injusticia. Por eso estamos celebrando en todo tiempo y en toda circunstancia. Jesús camina con nosotros y celebramos comprometidamente porque Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte del reino de Dios. Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. ¡Wow! Vaya que el compromiso con el reino de Dios y esta celebración no es opcional. Es parte de lo que somos nosotros y de lo que Dios nos pide que hagamos hoy y aquí con todos, sin excluir a nadie.
Y solo por celebrar y comprometernos, la gente nos perseguirá y nos maltratará. Y debemos alegrarnos. Oremos. Confía. Tú no fuerzas a una flor a que abra. La flor la abre Dios. Tú la plantas, la riegas, la resguardas. Lo demás lo hace Dios. Tú no obligas a un amigo a que te ame. La amistad la da Dios. Tú le amas, le ayudas. En ti la amistad arde. Lo demás lo hace Dios. Tú no empujas a un alma que crea, la fe la da Dios. Tú le amas, oras, esperas. Lo demás lo hará Dios. Así no trates de adelantarte a su plan de amor. Trabaja, sirve, vive para amarle. Lo demás lo hará Dios. Amén.
Mis amados hermanos, solamente me resta invitarles el próximo domingo a que nos acompañen nuevamente para adorar al Señor juntos. Recordemos, somos los discípulos que Él llama por nombre. Se sentó a enseñarnos, se sentó a decirnos lo que era el reino de Dios. Oremos para ser despedidos. Te damos gracias por tu palabra y tu enseñanza. Espíritu Santo, confirma esta palabra en nuestros corazones y en nuestra mente. Pero más importante, ayúdanos no tan solo a entenderla, sino a atrevernos a ponerla en práctica. Aprender a vivir esa vida abundante. Aprender a saber que el costo de proclamar el Evangelio del reino de Dios aquí y ahora tiene un precio. Y seremos perseguidos y nos maltratarán. Y nosotros debemos alegrarnos, gozarnos, porque es por causa tuya. Ayúdanos a entender. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Amén. ¿Ya?